Démosle un aplauso a Cristo, hermanos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el transcurso, ¿verdad? Porque esto es una enseñanza, entonces ustedes pueden interactuar, preguntar si algo no sabemos, si no, pues lo averiguamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a desmutearla. Señor les bendiga en esta noche, tarde, noche. Siempre nos agarra un poquito ahí entre tarde y noche. Amén. Qué bendición tener estos días largos. Se aprovecha más el tiempo. Por eso que todo el mundo desea siempre el verano aquí. Fíjese que Maryland, más que todo Maryland, en el área esta central del país, siempre pasa eso, de que se dan las 4 estaciones bien marcadas. Lo que es el sur, casi solo se ve el verano y ni tanto el frío, pero el invierno. Pero aquí sí se ven marcadas las 4 temporadas. Y en verano todo el mundo lo quiere aprovechar. Y fíjese que se da cuenta algo, antes de entrar en el tema, tanto esperamos el verano que solo son 3 mesecitos. Y de ahí se va. Tenemos después el otoño, que viene un poquito el frío, y pues el invierno, que ya ni quiere salir uno. Pero qué bueno que nosotros estamos acá para poder compartir la palabra del Señor y escuchar ese consejo que Dios tiene para nosotros. Estamos hablando, ¿alguien me puede decir de qué estamos hablando estos últimos días en estas enseñanzas? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? El tabernáculo, ¿ok? ¿Y qué era el tabernáculo? Sí, era un lugar donde Dios quería estar con su pueblo y al mismo tiempo pues se utilizaba para poder llevar ofrendas, eh, diferentes tipos de ofrendas que en esta clase pasada los estuvimos viendo. Estaba la ofrenda del holocausto, la ofrenda de la harina, de la flor de harina, estaba también la ofrenda de paz. O sea, muchos tipos de ofrendas que se entregaban allá por lo que Dios había establecido. Y vimos cómo cada ofrenda tenía su significado. Entonces, la vez pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de lo que es el altar de bronce. Y en este altar de bronce era el lugar donde se sacrificaban todas las ofrendas. Todo tipo de animalito que quería ser ofrecido a Dios tenía que pasar por este lugar. Era el altar de bronce. Entonces, estuvimos hablando también acerca de que cada tipo de ofrenda simbolizaba algo y que este altar de bronce justo estaba a la entrada del tabernáculo. Yo quisiera que también Wilson me ayude con eso, pues pone la imagen del tabernáculo para más o menos refrescar un poquito la mente cómo es que estaba ubicado. Entonces, si usted ve aquí, este es el tabernáculo. Hablamos de que estaba la puerta principal y después de la puerta estaba el altar de bronce. Y ahí es donde se sacrificaban todos los animalitos, todo lo que el pueblo podía llevar tenía que pasar por ahí. Entonces, este altar de bronce hablamos la vez pasada que era cuadrado, 5 codos por 5 codos. En aquellos tiempos se medían así. Traerlo a la medida de nosotros hoy en día podría ser aproximadamente 2 metros de largo. Entonces tenía 2 metros de largo, 2 metros de ancho, era cuadrado. Entonces, podría más o menos usted tener una idea, más o menos cómo se miraba ese altar. Y tenía 3 pies, 3 codos de alto, que más o menos podríamos sacar una idea que tenía como 1,50 m de alto. Entonces era un poquito alto y cuadrado. Hablamos también de que tenía 4 cuernos que apuntaban específicamente
a los 4 puntos cardinales, porque en la orden que Dios le da a Moisés es de que el altar tenía que ser puesto en una forma específica, apuntando al oriente, apuntando al occidente, cada parte apuntaba a diferentes puntos. Entonces, a la hora de sentar el altar, tenía que los puntos, estos cuernos apuntaban los 4 puntos cardinales. Hablábamos también de que esto podría significar de que Dios quería dar a conocer que Él quería llegar a toda la humanidad, porque hablamos de que este altar de bronce simbolizaba a Jesucristo por ciertas razones. Estaba cubierto de bronce, estaba hecho de madera, pero por encima estaba cubierto de bronce. Y esta es una de las cosas que quería recalcar antes de pasar a lo que era el siguiente tema. El bronce era un material muy duro, pero en sí se utilizaba para muchas cosas. Uno de los significados que tiene este material es el juicio de Dios. En Apocalipsis nosotros podemos ver cómo aparece también lo que es el bronce, y significa el juicio de Dios. Y es de que, hablando de lo que es el juicio de Dios, entonces, y nosotros vemos de que este lugar era donde se presentaban todos los sacrificios y que estaba hecho de madera. Esto representa a Jesucristo, porque en sí el juicio de Dios cayó sobre Jesucristo. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Yo he escuchado alguna frase que a veces decimos nosotros: Jesucristo murió y pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y eso es muy cierto. Pero se nos olvida a veces decir que Jesucristo tomó nuestro lugar. ¿Cómo les explico esto? Cierto, Él pagó por nuestros pecados en la cruz, pero quienes merecíamos la cruz éramos nosotros. Quienes merecíamos el castigo éramos nosotros. Entonces, Jesucristo vino y tomó nuestro lugar y se presentó para recibir todo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, cuando nosotros vemos esto aquí, de que estaba cubierto de todo, de bronce, todo este altar, es porque Dios estaba tratando de decirnos que el juicio estaba cayendo sobre alguien. Y este juicio era para poder nosotros ver lo que Dios quería hacer por medio de su Hijo amado. Entonces, cuando nosotros decimos que el altar de bronce era donde se presentaban todos los sacrificios, este era el lugar, como dijimos la vez pasada, era el lugar donde todo el pueblo llegaba a hacer, básicamente era el lugar del arrepentimiento para todos. Todos tenían que pasar por ahí para volver a refrescar. Cada vez que llegaba alguien con un animalito, la persona le ponía las manos al animalito, el sacerdote lo agarraba y lo sacrificaba. Entonces, esto daba a entender que la persona que le ponía las manos al animalito es como que presentaba su vida al animalito y el animalito se sacrificaba. Por supuesto, el animalito no podía solucionar todo el problema del pecado en aquel tiempo. Entonces, cuando ellos presentaban esta ofrenda, el sacerdote la agarraba y lo tiraba al altar, a este altar de bronce. Siempre se mantenía con fuego. Estuvimos hablando de que esta parte es bien esencial, porque
si este altar, imagínense, yo estaba más o menos dando unos números. Si este altar se mantenía siempre encendido, quiere decir que a cada instante las personas llegaban. Estamos hablando de que era un pueblo de Israel, era un poquito grande en ese ya entonces. Entonces cada quien llevaba su animalito cada cierto tiempo. Pero siempre las personas creen, los estudiosos creen de que este altar siempre se mantenía encendido. Y es ahí donde nosotros sacamos un verso donde el salmista David decía: tu alabanza estará de continuo en mi boca, decía el salmista David. Entonces, ahí la importancia que nosotros encontramos de saber que Dios quiere una alabanza continua, una alabanza que no cese. Ahora, partiendo desde este punto, lo que es alabanza, no nos acostumbremos a siempre venir al culto y decir yo quiero ir a alabar a Dios. Es bueno venir al culto y alabar a Dios como grupo, como persona, como congregación, reunirnos y cantar y alabar al nombre del Señor. Pero no limitemos lo que es la alabanza a simplemente un canto. Porque Hebreos dice que nosotros tenemos que presentar sacrificios de alabanza, dice. Y en lo que yo he encontrado en la palabra, el mayor sacrificio que a veces podemos nosotros presentarle al Señor es rendir nuestra voluntad. Es uno de los sacrificios que más le cuesta al hombre. Todos nosotros pasamos por ese momento, donde a veces el Señor está moldeando todo nuestro carácter, está moldeando todo nuestro alrededor y de repente topa con algo de que no lo queremos hacer y ahí está la lucha. Pero cuando usted aprende que el mejor sacrificio que usted le puede dar al Señor es doblegar su voluntad y hacer la voluntad de Dios, ahí es donde Dios se agrada. Entonces, entendamos nosotros esta parte. Dios nos está tratando de decir por medio de esto que hay que sacrificarnos, que el sacrificio siempre tiene su bendición para nosotros. Esto es lo que estaba más o menos tratando de entender lo que era esta parte. Ahora, Jesús tomó nuestro lugar y sobre él cayó todo el castigo. Todo el castigo que nosotros merecíamos. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar y decirle al Señor, yo quiero que vayamos nosotros en la mente, sí, imaginariamente, que nos vayamos a la cruz, que nos vayamos a ese lugar donde Jesucristo se sacrificó? Porque simbólicamente este altar de bronce significa lo que es la cruz para Jesucristo. Porque ahí en la cruz es donde Él se sacrificó. Entonces, vamos nosotros a ese momento, imaginariamente. Imagínese, alguien santo, puro, alguien que no debía nada, alguien que ni siquiera tenía la obligación de pasar todo ese proceso de sacrificio. Imaginémoslo verlo y preguntarle, ¿por qué hiciste eso por mí? Yo quiero que reflexionemos en esa parte. ¿Por qué Jesucristo tuvo que haber pasado todo lo que pasó por nosotros? ¿Por qué? Y después hacernos otra pregunta. Y si lo hizo por mí, ¿qué puedo hacer yo por él ahora? ¿Qué puedo hacer yo por él? Y déjeme decirle algo. Usted puede hacer todo lo que usted quiera en esta vida y nada va a poder pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nada lo puede pagar. Usted puede llegar a ganarse 100,000 almas, pero eso no cubre la deuda.
Por eso es que ahí en donde nosotros entendemos que la gracia del Señor Jesucristo es la que nos abrazó a nosotros. Ni siquiera nosotros lo andaban buscando. Nadie de nosotros puede decir aquí, yo andaba buscando al Señor. No, no, Él nos buscó a nosotros. Y ese siempre ha sido el tema de Dios. Dios siempre está queriendo buscar al hombre. A veces, en lo personal, cuando yo no era cristiano, yo siempre me le zafaba. Yo siempre me le iba por un lado. Pero hay un momento donde Dios llega a tratar fuerte y uno no puede zafarse y decirle al Señor, es que yo no quiero. Hay momentos donde el Señor llega y confronta muy fuerte. Entonces, Jesucristo pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados, pero al mismo tiempo Él tomó la posición que nosotros merecíamos. Cuando se presentaban estas ofrendas, lo que se hacía en el antiguo tiempo, lo que pasaba era nada más que se cubría. Es como digamos, este es el pecado. Entonces le ponemos una manta encima y que no se vea. Pero ahí estaba. No lo podían quitar. Hebreos habla acerca de esto, en capítulo 10, que dice que la sangre de aquellos animalitos no podía cumplir el propósito que Dios quería. Entonces ellos cada cierto tiempo venían y ofrecían. Cada cierto tiempo cada año venía el sacerdote y presentaba otra vez. Venía ahí, lo volvía a cubrir. Entonces quiere decir que si en un año, yo me lo imagino así, si en un año se les olvidaba, porque no se les olvidaba, lo tenían tan presente. De hecho, es una de las fiestas más importantes de ellos hasta hoy en día. Entonces, ellos creen que si no se presenta esto, el juicio de Dios cae. Entonces, en cierta manera, ellos decían, vamos a cubrirlo para que el juicio de Dios no venga sobre nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la necesidad que Jesucristo viniera para poder presentarse en una forma perfecta ante Dios. Entonces, este era uno de los otros puntos que yo quería compartir con usted acerca de lo que es el altar de bronce. ¿Alguna pregunta que usted tenga en esta hora? Exacto. 1, 2. Sí, ahí hay un simbolismo también, una representación de lo que es la persona de uno y lo que es Jesucristo. Entonces, sí, cada cierto tiempo tenían la costumbre de ellos de soltar a alguien que era digamos, sí, un delincuente o algo, y cada vez que lo hacían, básicamente ellos decían, estaba la oportunidad de que se soltara a Jesús. Entonces ellos prefirieron que se soltara a Barrabás, un delincuente. Entonces, en otras palabras, como dice el pastor, estaba diciendo Dios, saquen al hombre y pongan a mi hijo, que era el único que podía cumplir ese propósito. Entonces, cada vez que se pasaba eso, entonces no quiero entrar en detalle de lo que es el sacrificio de Cristo, porque me tomaría mucho tiempo explicarlo, todo el proceso de su sacrificio. Pero entonces habíamos hablado de que el arrepentimiento era ese lugar, ese específico lugar. Entonces, pero algo que quizás no enfatizamos mucho en la vez pasada es hablar acerca del arrepentimiento en sí.
¿qué es arrepentimiento? ¿Alguien quisiera dar una opinión en sí qué es arrepentimiento? Cuando Jesús empezó a predicar, este fue el primer mensaje que dio: arrepentíos. Juan el Bautista también lo predicó. Pablo lo siguió predicando. Los apóstoles siguieron predicando esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿qué significa arrepentimiento? No es sentir un dolor en el corazón, ay, me siento mal. Eso no es arrepentimiento. Exacto, aunque a veces el arrepentimiento puede producir llanto, pero no es en sí el llanto. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio radical, un cambio donde, como yo se los expliqué, donde yo voy en un camino que es equivocado y escucho la voz de Dios, yo me doy media vuelta y empiezo a seguir a Jesucristo. O sea, que la vida que yo llevaba la olvido por completo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, tenemos que tener algo en cuenta: de que ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Tenemos que nosotros aprender esta parte. Entonces, el arrepentimiento viene a provocar algo, y es una de las doctrinas que siempre se tiene que enseñar, que es la regeneración. Un cambio de vida radical por completo, porque la regeneración es algo donde Jesucristo se lo decía a Nicodemo: es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. En otras palabras, todo lo que yo soy, digamos así, yo aún no he recibido a Cristo, yo vengo y me arrepiento, eso va a provocar en mí que la vida que yo llevo hasta este momento va a tener un stop, va a terminar ahí por completo, y empiezo algo nuevo en Cristo. Le voy a contar esto y me venía a la mente esto. Quizás no me lo va a entender, pero yo lo entendí perfectamente así. A mí me gusta el fútbol. No me van a criticar por eso. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta seguir mucho lo que es la Liga Española. Y siempre estoy viendo yo los resultados, alineaciones, y me gusta mucho eso. En la temporada aproximadamente 2017, si no me equivoco, había un equipo que estaba básicamente decidido que iba a descender, porque no jugaba bien, los puntos no eran suficientes y se iba a ir a segunda división. Entonces, pero faltando como unos 6 o 7 partidos para que terminara, decían ellos que todavía tenían oportunidad para poder salvarse. Pero eso dependía de que otros equipos perdieran. Entonces ellos se trazaron en su mente de hacer las cosas bien y ganar todos los partidos que restaban. Pero eso no les bastó. Terminaron descendiendo a segunda división, aunque en ese momento era el mejor equipo. En ese momentito específico era el mejor equipo porque venía ganando todos los partidos. Pero el problema de este equipo es de que empezó a hacer las cosas bien desde una base donde no funcionaba. Entonces, ahí entendí algo yo muy importante. Dios no puede empezar a hacer una obra en una persona que no se ha arrepentido. Dios no puede. Escuché una frase a un famoso predicador desde el punto de vista evangelístico. Decía él: Dios no vino a ser mejores personas. Dios vino a ser nuevas personas, nuevas criaturas. Porque si se empieza desde la base nuevo de lo que Dios quiere hacer y una regeneración por completo, todo lo que se construya desde ese punto, entonces va a ser fuerte.
Entonces, a veces nosotros miramos personas que 40 años en el evangelio y no se les ve nada. Pero ¿por qué pasó eso? Uno se pregunta. Nunca nació de nuevo. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte. Dios va a empezar a hacer una obra en nosotros cuando ya seamos una nueva criatura. Es como cuando una persona, digámoslo así, quiere hacer las cosas bien desde el punto de vida donde está, pero tiene un pasado allá. Pero mientras ese pasado no se lo entregamos totalmente a Dios, siempre va a estar el enemigo va a venir a decir, todavía tenés un pasado. Pero cuando nosotros entramos en ese nacimiento de nuevo, ya el enemigo no puede criticarlo o decirle algo por su pasado, porque su pasado está borrado por completo. Entonces, el arrepentimiento provoca una regeneración. Y aquí es donde vamos a entrar al siguiente tema, acerca de lo que es perdón, se me perdió aquí. La fuente de bronce. Mire que cómo nosotros encontramos lo que es el proceso de la salvación. Vimos primeramente que las cortinas en sí simbolizaban lo que era la justificación. Vemos aquí nosotros también en el altar de bronce cómo se da el arrepentimiento, cómo también se da la regeneración. Pero ahora nosotros vamos a ver una parte muy importante ya como cristianos, que es la santificación. Y aquí es donde yo quiero entrar. Vamos a entrar ahorita. Es la fuente de bronce. Este tema me gusta mucho. Ojalá podamos terminar porque me avanza la hora rapidito, yo ni siento. Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que estábamos hablando anteriormente acerca del altar de bronce? ¿Alguna pregunta, comentario? Siempre es bueno, un comentario siempre nos ayuda a todos a poder entender mejor las cosas. Si no lo hay, voy a preguntar yo entonces. Pregunta, sí. Exacto. Sí, exacto. Sí, ajá, claro, claro, exacto. Entonces, claro, exactamente. Así es como realmente es la situación. Jesucristo es básicamente, es ese, alguien comentaba esto y me gusta decirlo. Hubo un momento, no me acuerdo qué presidente fue, que llevó, tal vez el pastor me ayuda, tal vez se recordó esta noticia, cuando pasó en los tiempos de antes, cuando Israel tenía problemas con Egipto. Entonces, un presidente de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, dice que los tomó a los dos representantes de cada país y los hizo firmar un acuerdo de paz. Y que hasta el día de hoy todavía existe ese acuerdo de paz entre Egipto y Israel. Entonces los llevó por separado a un lugar, dicen, y los hizo darse la mano y que tuvieran este acuerdo de paz. Entonces, eso es realmente lo que pasó en el mundo espiritual. Jesucristo tomó la posición central. Allá estaba el Padre y aquí estábamos nosotros y había una barrera que nos dividía. Entonces Jesucristo vino y rompió esa barrera. Y ahora tenemos nosotros acceso al Padre.
Entonces, es lo que pasaba, es lo que pasó también, que relata uno de los evangelios de Lucas, el evangelio de Lucas, que dice que el velo se rompió. O sea, ese velo era bastante, muchos teólogos creen que ese velo era bastante grueso. Más o menos, entonces era bastante grueso y era difícil de romper. Si alguien lo hubiera roto de abajo para arriba hubiera sido fácil, pero dice que se rompió de arriba hacia abajo, dando a entender muchas cosas, que era imposible que alguien lo pudiera romper así nomás, y dando a entender que de Dios venía la salvación. Entonces, eso es lo que hizo Jesucristo, ponerse en medio de la humanidad y Dios, porque nosotros no nos podíamos acercar y Dios no puede convivir con el pecado. Entonces Jesucristo tuvo que tomar ese lugar, romper con todo eso. Fue perfecto en toda su manera de vivir, y es por eso que Dios ahora nos ve a nosotros por medio de Jesucristo. Es como cuando Dios le mandó a poner, le dijo a Moisés que cuando iba a caer la 10ª plaga, iba a matar a los primogénitos en Egipto, le dijo a Moisés: manda a poner sangre de cordero en todos los dinteles de las puertas, y cuando él pase el ángel de la muerte y vea la sangre, entonces va a pasar y no le va a hacer nada. Así es, ahora Dios está viendo la sangre de Jesucristo en usted. No se crea que porque usted es muy bueno y usted hace de todo y nunca le ha hecho daño a nadie, es por eso que usted se puede presentar al Padre. Es Jesucristo. Toda la Biblia se centra en el mensaje de la salvación por medio de la gracia de Jesucristo. Él es el centro de la palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que por nuestras propias fuerzas no nos podemos acercar ante Él. No nos podemos acercar. Es Jesucristo que nos acerca al Padre. Amén. Así que vamos a pasar a lo que es la fuente de bronce. Este era más o menos, no se tiene mucha información. Yo quiero que me acompañen a leer en Éxodo 30, del 17 al 21. Éxodo 30. Éxodo 30 del 17 al 21. Vamos a tomar esa parte para poder hablar acerca de este siguiente mueble o objeto. Éxodo 30. ...17 y 21... del 17 al 21 dice: habló más a Jehová Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Me puede poner esa imagen, por favor, el tabernáculo completo, para poder más o menos localizar dónde es que estaba esa fuente? No, la otra, la del tabernáculo. Para más o menos localizar dónde es que estaba esta fuente. Estos eran los únicos dos muebles donde estaban afuera del tabernáculo. De hecho, en lo que dice la Biblia, el tabernáculo era la casita de chiquitilla nada más. Ese era el tabernáculo. Todo el lugar se le llamaba el lugar de reunión. Entonces, el atrio era todo lo que cubría la defensa blanca, y esos dos muebles eran los únicos que estaban afuera en el atrio. Entonces, seguimos leyendo. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea que en medio estaba el tabernáculo, el altar, y aquí va a estar la fuente. Y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y tendrán por estatuto perpetuo él
y su descendencia por sus generaciones. Ok. Si usted lee esta parte, nosotros no encontramos una medida exacta. Solamente le dice, pon una fuente. No hay una medida. En los demás objetos había una medida. Ahora, en lo que es el comentario que yo estaba leyendo aquí, él cree que hay una razón por la cual no hay una medida. Y es de que este es el lugar de donde se limpiaban los sacerdotes. Entonces, ahí es donde nosotros traemos a lo que hoy en día puede significar, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros entramos y decimos que aquella parte no tenía medidas específicas de qué tamaño iba a ser, así hoy en día nosotros sabemos que el poder de limpieza que tiene la palabra de Dios no tiene medida. No tiene medida. Entonces, si nosotros entendemos lo que es la palabra de Dios en nuestra vida, siempre la palabra, cada vez que usted escucha un mensaje, cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted escucha el consejo de Dios, siempre va a querer hacer algo en su vida. Uno de los mayores errores que un cristiano puede llegar a cometer es decir que porque yo ya saqué un instituto bíblico, que yo ya saqué tantos seminarios, que yo ya tengo 10 años en el evangelio, la palabra ya no hace efecto en mí. Siempre va a hacer efecto. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que como aquello no tenía una medida, la palabra tampoco, no le podemos poner un límite a la palabra. La palabra va a traer una transformación diaria. Ahora escuche esto. Filipenses capítulo 1, versículo no recuerdo en este momento, dice, y el que empezó la buena obra, la culminará, dice, hasta el día de su venida. Déjeme decirle algo, que mientras Jesucristo no venga, siempre vamos a necesitar la palabra de Dios para que nos esté corrigiendo, para que nos esté exhortando, para que nos esté animando, para que la necesitamos a diario, la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vemos el proceso de la santificación. Y con respecto a lo que es la santificación, no podemos decir, yo alcancé todo, como decía el apóstol Pablo. No pretendo decir que ya lo alcancé todo. Pablo sabía, y estamos hablando de Pablo. Pablo es uno de los grandes hombres de Dios que hasta él mismo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él se puso como un ejemplo a las demás personas porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero aún así él dice, yo no lo he alcanzado todo. Yo no pretendo decir que yo ya lo tengo todo, sino que yo prosigo a la meta, decía él. Entonces, la palabra de Dios, no le pongamos un límite. Siempre va a haber algo que Dios quiere hacer en nosotros por medio de la palabra. Estaba compuesto de dos cosas. Estaba compuesto por bronce y en la parte de abajo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo de reunión. Pero algo que estaba leyendo yo aquí me llamó la atención porque quiero que me acompañen al capítulo 38 de Éxodo, que me llamó la atención porque en la parte principal, en el capítulo 30, no menciona este elemento, pero en el 38 sí menciona otro elemento que tenía este altar. Tuve que ir a investigar algunas cosas al respecto de eso para yo más o menos tener una referencia y poderles dar algo aquí. Entonces, en el capítulo 30 solo dice que una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella.
sea que estaba compuesta de agua y tenía bronce. Pero en el 38, verso 8, ¿alguien lo tiene, por favor? 38, 8. Ok, aquí encontramos otro elemento de los espejos. Fíjense que yo me fui a investigar un poquito, que más o menos dónde fue que se inventó esto de los espejos, porque los espejos no es tan antiguo. Entonces, más o menos los primeros espejos que se pudieron conocer, pero los más rudimentarios fueron 1500 años antes de Cristo. Entonces, y había una costumbre antes. Nosotros hoy tenemos bonitos espejos, bien bonitos, elegantes, hasta con adornos y tanta cosa. Pero en aquellos tiempos no tenían esa calidad que hoy tenemos nosotros, sino que agarraban lo que era el bronce, lo pulían lo más que podían. Pero llega un momento dado cuando se llega a pulir lo que es la plata y lo que es el bronce, cuando se llega a pulir y deja bien nítido, uno se logra ver en eso. Eso es lo que utilizaban. Eso es lo que utilizaban antes como espejos. Entonces, ahí es donde yo saqué la duda. ¿Por qué menciona aquí espejos y por qué es que allá menciona cobre? Entonces, y es que las mujeres utilizaban el cobre bien pulido para poder ellas mirarse. Todo el mundo se miraba, pero siempre he dicho que las mujeres más se miran en el espejo, nosotros no mucho. Es probable porque ahí es donde... Entonces, esto era lo que utilizaban como espejo. Ahora, en esta parte dice que se añadieron este bronce bien pulido y se puso alrededor de lo que era la fuente de bronce. Entonces, algo que sí daban a entender, muchos teólogos hablan de esto y dicen que era como un reflejo. Cada vez que el sacerdote llegaba al lugar del altar, de la fuente, si estaba, digamos así, juntando leña para poder juntar el fuego o algo, y se miraba sucio cuando llegaba porque se lograba ver uno. Entonces el sacerdote llegaba y se lograba ver y decía, estoy sucio, necesito lavarme. Y es ahí donde nosotros sacamos un ejemplo para nosotros. Que la palabra de Dios, como hablamos de que este altar significa lo que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es como el espejo que nosotros necesitamos. Es ese espejo. Cada vez que usted se va a ver a la palabra de Dios, siempre va a haber algo que arreglar. Porque en el proceso de santificación tenemos que llegar, como dice Efesios, a la altura del varón perfecto. Tenemos que llegar a una estatura perfecta. Entonces, aquí hay una invitación para poder nosotros crecer más. No se quede ahí como está. Tenemos que crecer más, llegar a esa estatura del varón perfecto. Ahora, cuando Efesios habla de esta perfección, habla de una madurez espiritual. La palabra de Dios es lo que va a provocar madurez espiritual en nosotros. Dios está buscando personas que sean suficientemente maduras para poder atender a otras personas. Imagínense una persona que es inmadura, que no sabe ni cuidarse espiritualmente todavía de cómo va a cuidar espiritualmente de otra persona. Entonces, este elemento estaba hecho de cobre, pero un cobre pulido. Un cobre pulido. Y ahí es donde los sacerdotes llegaban y se miraban. Y decían, necesito un cambio. Qué bueno que tuviéramos esa mentalidad nosotros también.
que cuando lleguemos nosotros ante Dios o lleguemos ante la palabra de Dios y nos empiece a hablar y nos empiece a corregir y digamos, sí, yo necesito ese cambio. La palabra de Dios a veces viene y confronta nuestras vidas. Nos confronta y nos está diciendo, necesitas arreglar esto. Ahora, con respecto a esto, tiene un simbolismo, otro simbolismo muy poderoso. Nosotros como iglesia somos la esposa. Bueno, la novia. Vamos a ser la esposa cuando se celebren las bodas del Cordero. Pero estamos en ese proceso de llegar a ser la esposa. Entonces, en este momento somos la novia. Jesucristo es el novio. Entonces, si nosotros necesitaríamos arreglarnos constantemente para estar, como dijo alguien por ahí, para estar bien guapos y guapas delante del Señor, necesitamos un espejo. Volvemos a lo que esto tipifica, la palabra de Dios. Por eso Dios dejó esta palabra. Yo siempre he dicho esto, uno de los principios de la palabra, en el principio no se hizo para predicarse, se hizo para poder alimentar al hombre. Se hizo primero para que hable primero. Si nosotros sentimos que la palabra de Dios no nos está hablando, yo no puedo predicarla. Primero tiene que llegar a mí. Primero tiene que ver todo lo que está en mí y ya de lo que yo he experimentado yo puedo ir a predicarlo. Entonces, aquí es donde Dios nos está diciendo por medio de este elemento que encontramos en el tabernáculo que necesitamos tener una relación íntima con Dios, pero Dios quiere que nos acoplemos a lo que es la palabra de Dios. Ahora, este proceso de santificación, nosotros lo vemos en el capítulo 12 de Romanos. Y dice que necesitamos transformarnos, dice. O sea, vamos en una transformación. O sea, que lo que yo fui ayer ya no tengo que hacerlo hoy, tengo que hacer un poco más. Esa es una forma de exigirnos, de ir creciendo, de ir aumentando como la luz de la aurora. Ahora, Romanos dice que hay que transformarnos, capítulo 12, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, hay que transformar la mente. Hay que darle una forma de pensar diferente. Entonces, dice, para que nosotros podamos conocer y comprobar lo que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pablo está diciendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces yo me pongo a pensar mucho en esto, porque hay veces donde sentimos que la voluntad de Dios es dura para nosotros. Pero Pablo dice que es agradable y perfecta. ¿Por qué Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Pero a veces sentimos que es dura para nosotros. Porque Pablo lo está diciendo desde una perspectiva espiritual, donde los beneficios que vamos a obtener van a ser espirituales. Y a veces nosotros la sentimos dura porque lo vemos desde el punto de vista carnal. Pero gracias por la palabra, no la quería decir, pero gracias por ayudarme. Entonces, desde el punto de vista carnal, la vamos a sentir dura. Pero si la miramos desde el punto de vista espiritual, va a ser agradable y perfecta. Por eso es que la palabra es espiritual, es inspirada por el Espíritu Santo. No podemos agarrar esta palabra en nuestra forma humana de pensar. Porque si la agarramos así, no va a hacer efecto en nosotros. No va a hacer efecto. Por eso es que una vez alguien me dijo, cada vez que tomes tu tiempo e ir a leer la palabra de Dios, agarran tu momento de oración. Agarran tu momento de oración y vas a sentir que la palabra de Dios te va a hablar. Pero si la agarras así a la carrera, a la ligera, sin nada, sin orar, sin nada, te va a golpear porque lo que vas a sentir es dolor. Pero si la agarras desde el punto de vista espiritual, vas a sentir que te está rompiendo, que te está rasgando, que te está
que te está poniendo en un conflicto con respecto a lo carnal, pero vas a crecer espiritualmente. Necesitamos nosotros ver la palabra de Dios desde el punto de vista espiritual y decir esas mismas palabras que dijo el apóstol Pablo. Es agradable, es perfecta. Y entonces allí nosotros vamos a poder conocer mejor a Dios. Porque si nosotros agarramos y entendemos lo que es la voluntad de Dios, entonces vamos a ir conociendo mejor a Dios. Entonces, este elemento, ya para terminar, ya me agarro un poquito la tarde. Este elemento es la fuente de bronce. Era donde todos los sacerdotes llegaban a limpiarse para poder presentarse delante de Dios. Entonces, como tipo, nosotros lo podemos ver como es la palabra de Dios, que necesitamos a diario para podernos limpiar constantemente, para poder ir creciendo espiritualmente, para poder ir avanzando, para poder nosotros ir conociendo lo que es la voluntad de Dios, para poder nosotros, que se cumpla esa palabra que dice que vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a llegar a la perfección. Si usted se mantiene firme, si usted se mantiene constante en lo que es esa búsqueda, va a llegar a la perfección. Y cuando hablo de perfección, hablo de un nivel espiritual, de una madurez espiritual muy fuerte, donde Dios le va a poder confiar muchas cosas a usted. La razón a veces por lo que Dios a veces no confía muchas cosas a nosotros es porque no estamos capacitados para poder llevar esas cosas. Dios quiere que vayamos creciendo y vaya aumentando, porque a la hora que Dios entregue algo, no quiere que pase como lo del hijo pródigo, que viene y desperdicia todo lo que se le había dado. Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que lo que Dios le entregue a usted sea productivo, sea que usted lo ponga a trabajar como la parábola de los talentos. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esa madurez espiritual. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan en esta hora? Y si no, las voy a hacer yo. A ver, ¿cómo se llama este elemento que estamos viendo ahorita? La fuente de bronce. El altar de bronce era lo que estábamos viendo anteriormente. Es la fuente de bronce. Esta es la fuente donde se ponía agua. Otra pregunta. ¿Qué representa esta fuente de bronce para nosotros hoy en día? La palabra de Dios, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tomo la palabra de Dios y la hago mía? No solamente oírla, sino hacerla también. ¿Qué es lo que va pasando en mi vida? Va limpiando y automáticamente va en un nivel de santificación. O sea, nosotros ya somos santos, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, pero hay un proceso que nosotros entramos para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. No nos quedemos en ese nivel. Ese es uno de los consejos que dejo en esta noche. No nos quedemos ahí con lo que usted ya tiene. Usted ya alcanzó grandes cosas en Dios, perfecto, pero no se quede ahí. Vamos por más. Vamos por más, siga creciendo, siga avanzando. Entonces usted va a empezar a ver las maravillas de Dios, pero necesitamos una constancia. Este elemento se creía de que no podía faltarle el agua. Siempre tenía que haber agua ahí porque era el elemento que utilizaban ellos para limpiarse. La palabra de Dios no puede faltar en nuestra vida. Amén. Así que si no hay más preguntas o comentarios que quieran añadir, voy a dejarle el tiempo al pastor y que nos dirija en oración en esta hora. Denle un aplauso al Señor, amén. Que el Señor les bendiga.
¿Cuántos se han gozado con esa palabra, hermano? Buenísimo, ¿verdad? Que no hay nada mejor que conocer al Dios que adoramos. Qué bonito que los cristianos